Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Ya, excelente. Bueno, buenos días nuevamente. Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a continuar y espero terminar con la parte de Support Vector Machines o máquinas de vectores de soporte también en castellano, que está bien ocuparlo, no es una traducción incorrecta. Hoy día vamos a repasar muy brevemente lo que vimos la clase pasada. Ya, acuérdense que les recomendé que por favor lo revisaran bien porque lo que venía hoy día era distinto ya esto de la geometría. Hoy día vamos más por el lado de la optimización quizá. En realidad, cómo resolver el problema de optimización, que es paso a paso. Em, yo creo que la clase hoy día tiene menos contenido, pero es más complejo entender a la primera porque requiere background, al menos de la noción de optimización. Ya, pero vamos a ir con calma viendo cada paso y lógicamente ustedes pueden preguntarme en cualquier momento. ¿Ok? Comencemos entonces con el muy breve resumen. Em, Vimos, diseñamos o definimos lo que era un SVM en la clase pasada, al menos para el problema de clasificación binaria linealmente separable, como un clasificador, ¿ya? Que dados dos conjuntos de datos, de nuevo linealmente separables, traza una línea recta, un plano o un hiperplano en realidad, si generalizamos a múltiples dimensiones, que según el sesgo inductivo que tiene, y acá por eso habíamos empezado la clase pasada con la discusión del sesgo inductivo, que con el sesgo inductivo que tiene, ya busca separar lo más posible los elementos, los ejemplos que son más difíciles, pongámoslo de esa manera. ¿Ya? O sea, es una línea, un hiperplano que separa las dos clases con el mayor margen posible, donde el margen está definido como la distancia desde el plano hasta los puntos más cercanos a este. ¿Ok? Y ¿cuáles son los puntos más cercanos? Bueno, los que son más complejos. ¿Ya? Eso lo vamos a seguir viendo hoy día. Y de hecho lo vamos a ver de manera súper explícita, súper elegante y, si me lo permiten, súper linda. ¿Ya? Creo que acá sale un poquitito la belleza del algoritmo. Entonces, como les mencioné, partimos de este concepto de la distancia de un punto a una línea, ¿ya? Y analizamos, bueno, si el punto estaba en la línea, después tomamos este punto X, calculamos y vimos que finalmente la distancia uno podía tomarla como el producto punto entre este vector normal a la línea o al plano, normalizado, o sea, con norma 1, y eso se hacía el producto punto con x menos x es 0, lo que significa la proyección de este vector de acá con en este eje, por decirlo, perpendicular, que es la normal. ¿Ok? Y daba esta expresión de acá, ¿ya? Donde finalmente, en particular la de la derecha, donde yo tenía 1 partido por la norma del vector beta, ¿ya? Y luego beta traspuesto x. Esto también uno puede verlo como x traspuesto beta, ¿ya? Yo, por mantener la notación de el libro que ocupo principalmente para esta parte, que es el The Elements of Statistical Learning de Hasti, Tibshirani y Friedman, que es un excelente libro, les recomiendo, está gratuito, gratuito de verdad en internet para que lo revisen, es un muy buen libro. He ocupado la notación de beta y beta traspuesto X. En general a mí me sale más cómodo ocupar en vez de beta un W, ya uno omega, y denotar explícitamente el producto punto, ¿ya? Pero es lo mismo, que para estos efectos beta traspuesto beta podría haber sido X traspuesto X, da lo mismo, un tema de notación, ¿ok? Entonces, esta distancia que yo tengo acá, ¿ya? Esta, la que está abajo, es una distancia asignada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que no cumple con el criterio de definición formal de lo que es una distancia, que tiene que ser siempre mayor o igual a 0.
sino que tiene un signo y ese signo va a depender de qué lado estoy yo de este hiperplano de separación. ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, ¿ya? Habíamos dicho que esta clase de ejemplos, esta categoría, la que está al lado de la normal, ¿ya? Voy a asumir que esta es mi normal. Estos van a ser los ejemplos positivos. Y los que están al otro lado van a ser mis ejemplos negativos. ¿Ok? Eso significa que el i de los ejemplos de acá va a ser igual a 1 y el i de los ejemplos de acá va a ser igual a menos 1. ¿Ok? Carepalo, es pseudo arbitrario, pero todo con la intención de hacer mi análisis, mi formalización más simple. ¿Ok? Entonces, en base a eso, yo podía definir ahora para el problema de SVM binario linealmente separable, ¿ya? Yo podía decir que la distancia sin ningún tipo de signo estaba dada por la categoría del ejemplo, ¿ya? Acá, por ejemplo, dado que yo tengo muchos, sería II, XI, ¿ya? Entonces, la categoría del ejemplo partido por la norma del vector normal multiplicado por xi.beta, ¿ya? Más el beta 0. ¿Ok? Y dado que esto antes podía dar positivo o negativo, ¿ya? Como yo sé de qué lado estoy del plano y sé por el análisis que hice que para el lado de la normal mi resultado de proyección va a ser positivo, ¿ya? Y para el otro lado va a ser negativo, eso significa que esto siempre va a dar positivo, ¿ok? Ya. Y luego, después de eso, después de múltiples arreglos algebraicos, por decirlo de alguna manera, de simplificaciones y de movimientos, llegamos a la siguiente expresión, que es para el SVM linealmente separable binario. Yo minimizo la norma del vector beta, ¿ya? Que eso es análogo a maximizar 1 partido por la norma de beta, ¿cierto? Yo una la hago crecer, la otra la hago disminuir, ¿ya? Pero es 1 partido por en un caso y en el otro caso no. Ya, por lo tanto, es correcto. Agregué este cuadrado, ¿ya? De tal manera que al derivar, perdón, de manera de evitarme la raíz que está implícita en la notación de la norma. Acuérdense que la norma va a ser la suma de los beta i cuadrado. Esto es la raíz cuadrada. Por lo tanto, si esto lo elevo al cuadrado, se me va la raíz, ¿ya? Y solo quedo con la norma de los beta i al cuadrado, ¿ya? Y la norma de los beta i al cuadrado, uno la puede calcular como el producto punto entre beta con beta, ¿ya? O si estamos con la notación del libro, es beta traspuesto beta, ¿ok? Y dado que a mí me van a salir estos cuadrados por acá, yo cuando derive, que vamos a ver esta clase hoy, elimino el 2 que va a salir adelante con esto un medio. ¿Ok? Ese es todo el sentido de esta expresión. También les he mencionado que en realidad lo que nosotros estamos interesados es el argmin, ¿ya? No el min en sí. Ok, entonces veamos la restricción. Estamos sujetos a que la distancia asignada, perdón, la distancia sin signo, habiéndole sacado el 1 partido por la norma de beta i, recuerden que la distancia tenía la norma de beta i, yo se la saqué. ¿Por qué? Porque definí, de partida, dado que era positiva, yo la había movido para el lado derecho de la inecuación, ¿ya? Y luego, dado que la norma del vector normal, o sea, el tamaño, ya sea este o este, entonces le voy a poner beta 1, no, perdón, para no confundir, beta gorro y este va a ser beta, ¿ya? Da la norma de ese vector, si se fijan, como mantiene la misma dirección, a mí me da lo mismo su largo, su norma, ¿cierto? Y como me da lo mismo, yo puedo definir arbitrariamente su norma, ¿ya?
Y como ese m me estaba molestando porque no teníamos cómo relacionarlo todavía con nuestros parámetros, ¿ya? Yo decía que beta, ¿ya? La norma de beta en realidad, va a ser igual a 1 partido por m. Ya m es un escalar, era un número. Por lo tanto, yo haciendo eso se me simplifica bastante la expresión. Termino con esto acá y producto punto, o en realidad multiplicado en este caso, x y traspuesto beta más beta 0, mayor o igual que 1. ¿Ya? Y el m que tenía arriba se transformó en este 1 partido por norma de beta. Y quedamos con esta expresión bastante elegante, sucinta, ¿ya? E interesante de analizar, porque me está diciendo que mientras... A ver, el SVM, ¿qué es lo que busca? ¿Que el margen sea lo más grande posible o que sea lo más chico posible? Más grande, ¿cierto? Como indica Juan y Víctor. Mientras más grande, ¿ya? Mientras más grande, mejor. Entonces, en este caso, fíjense que la expresión me está diciendo que mientras más pequeña sea la norma del vector normal, más grande va a ser mi margen. ¿Ya? Ahí está explícitamente diciendo eso. ¿Ya? Acuérdense, nosotros antes estábamos maximizando m y ahora estamos minimizando la norma de b. ¿Ya? Francisco pregunta por el chat, si beta está entre 0 y 1, ¿no hay problema en elevarlo al cuadrado? No hay mayor problema. Vamos a quizá a conversar muy brevemente, si alcanza el tiempo esta clase, de qué es lo que está pasando con esta expresión al cuadrado, ¿ya? De cuál es su objetivo, ojalá lleguemos a eso, todavía nos falta un poquitito de materia. Pero no hay problema en elevarlo al cuadrado, ¿ya? Siempre va a cumplir el mismo objetivo de que porque en realidad lo que estamos buscando no es per se o explícitamente cada elemento al cuadrado, sino que estamos calculando la norma, ¿ya? Estamos tratando de que la norma sea lo más pequeño posible. Estoy minimizando el largo del vector, ya así que no hay problema. Ok, entonces, la clase pasada llegamos hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Ya? ¿Duda que sea razonable y posible contestarla? Nada, ya, perfecto. Entonces, afirmémonos. Ya, veamos primero cómo podemos resolver este SVM, el problema de optimización asociado, ya que yo le llamo la versión light, porque luego en esta clase vamos a ver las versiones que no son light, las versiones entre comillas en serio. No vamos a hacer el análisis de resolución tan detallado como para este caso, pero es más o menos lo mismo, no es necesario que lo veamos. ¿Ok? En todo caso, en el libro están desarrolladas sin pérdida de detalle. Ok, entonces tenemos esta expresión de acá, el mínimo o el arg mínimo de los parámetros beta beta 0 para la expresión un medio norma de beta al cuadrado sujeto a I multiplicado por x traspuesto beta más beta 0 tiene que ser mayor o igual a 1 para todos los ejemplos, ¿ya? O sea, tengo n restricciones acá, ¿ya? Pónganse a pensar un segundo, si yo tengo 1.000.000 de imágenes, ¿ya? Y quiero clasificarlas entre dos categorías, eso significa que yo tengo 1.000.000 de restricciones, ¿ya? O pueden ser más incluso. No es extraño encontrar sets de datos en que yo tenga varios millones de ejemplos, ¿ya? No es trivial manejar millones de restricciones. Se puede manejar, hay solvers que lo hacen, pero no es trivial. ¿Ya? Nosotros en realidad nos gustaría no tener que manejar tantas restricciones, al menos, y esto es lo importante, que no todas estén activas simultáneamente. Ya no tener que verificar eso. ¿Ok? Tengan ese concepto en mente cuando vayamos desarrollando esto. Ok, entonces, ¿alguien recuerda de cálculo cómo se resolvían los problemas de minimización o maximización con restricciones? Pensemos en lo más simple, una función objetivo y una restricción. Y una restricción de igualdad, de hecho, distinta a esta. ¿Alguien recuerda cómo se resolvía esto?
¿ya? Voy a ser un poquito más explícito. Una función objetivo cuadrática, ¿ya? No lineal, cuadrática y restricciones lineales. ¿Cómo se hacía? Juan menciona el simplex, bueno, vi que habías dicho simplex y por eso dije una función objetivo cuadrática, ¿ya? Víctor indica Lagrange, perfecto. Ya Andrés indica KKT, sí, pero es el siguiente paso. Vamos por partes. Entonces, cuando ocupábamos Lagrange o los multiplicadores de Lagrange, lo que hacíamos era tomar, formar una nueva función, ¿ya? Que le vamos a poner L, que es el lagrangiano, que era igual a el gradiente o la derivada de la función objetivo, que le voy a poner f, menos un lambda, le podemos poner, ¿ya? G, donde G era la restricción, ¿ya? Yo pasaba, como era igual a 0, yo eso lo traducía como G de X o de las variables que sea, esto puede ser un vector, igual a 0. Ya, esa era la restricción. Y yo formaba este lagrangiano y después buscaba maximizar el lagrangiano, ya, o el arc máximo, en función de los parámetros que correspondían, ya. El W, que supongo, asumimos que son los parámetros del F, y de lambda, ya, que lambda era en este caso el multiplicador de Lagrange. ¿Ok? Y yo buscaba optimizar esa función. ¿Ok? Este caso que estamos viendo acá es un poco distinto. Ya voy a borrar esto para que no nos lleve a confusión con lo que vamos a ver ahora. Este caso acá es un poco distinto, ya que tenemos múltiples restricciones. De hecho, habíamos dicho que teníamos millones potencialmente. Y estas restricciones no necesariamente van a estar todas activas, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Ahí me agarro lo que indicó Lucas en el chat. Yo aplico el KKT, ¿ya? Karush-Kuhn-Tucker. ¿Qué es eso? Es una generalización de este concepto de los multiplicadores de Lagrange a funciones con múltiples restricciones, ya sea de dos tipos, la restricción de igualdad o la restricción de desigualdad. Y lo que dice es que yo igual voy a formar un lagrangiano, ¿ya? De hecho acá está LDP, donde yo voy a tomar por un lado la función objetivo, ¿ya? Y por otro lado voy a sumar, ¿ya? Un alfa que le ponen aquí, alfa i, por la restricción que le voy a poner h, ¿ya? Y esto va a ser, voy a poner la suma, voy a poner h de i, acá voy a poner una sumatoria y alfa i, ¿ya? Y esa restricción h, bueno, acá también está el más la suma de lambda i gi de x, que eran las restricciones de igualdad, ¿ya? Entonces, las restricciones del tipo h son hi de x menor o igual a 0, ¿ya? Puedo estar equivocado, quizás también es menor, no tengo que revisar bien el KKT. Y estas g eran g de x igual a 0, ¿ok? Entonces yo formo ese lagrangiano, que en este caso, fíjense, es la función objetivo que teníamos acá, y acá es la sumatoria de IAN, de cada una de las restricciones, ¿ya? En que yo paso, dado que tengo que ser menor o igual a 0, paso todo esto a la derecha, ¿ya? O sea, me quedaría 1 menos i, bla, bla, bla. Lo multiplico por menos 1 para que esto quede positivo y esto negativo, y de ahí es donde sale este menos. ¿Ya? Entonces yo formulé el lagrangiano cumpliendo la regla explícita del KKT de cómo se forma. ¿Ok? Ya. Más allá de entender por qué, los multiplicadores de Lagrange son una cosa que cuesta visualizar y entender a la primera. ¿Ya? No pretendo para nada que los que están viéndolo por primera vez lo entiendan. ¿Ya? No es la intención. ¿Ya?
De hecho, la mayoría de las veces cuando uno lo aprende operativamente. Ah, ya, esto se hace de esta manera y no le da mucha vuelta por detrás. ¿Ya? En ese contexto, ¿están todos de acuerdo que esta expresión de acá abajo es una función que toma la función objetivo, ¿ya? Y suma cada una de las restricciones de la forma h de x menor o igual a 0? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Ya, ¿todos claros? Perfecto, vamos súper bien. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que siempre hay que hacer? Y acá todos debiesen poder contestar cuando yo quiero resolver un problema de optimización. ¿Ya? ¿Qué es lo que siempre hago? Esto lo aprendimos todos en cálculo. ¿Ya? Cuando quiero encontrar ya sea el máximo o el mínimo de una función. Derivar e igualar a cero. Exacto. O, en el caso multidimensional, gradiente igual a cero. ¿Ya? Y voy calculando las derivadas parciales. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este caso acá, en este L sub P, en este lagrangiano del SVM, ¿cuáles son las derivadas parciales que yo debiese calcular? ¿Con respecto a qué? Ya, beta, beta 0 y alfa. Perfecto. Ahí entre Matías y Víctor armaron la respuesta. Ya yo tengo que calcular con respecto a beta, beta 0 y alfa. ¿Ok? Entonces, si yo derivo con respecto a beta, esto con respecto a beta, entonces acá digo de beta a, perdón, esto es de f a de beta. Esto es de a de beta, ¿ya? Yo obtengo esta expresión que está acá, ¿ya? Veamos súper rápidamente de dónde sale. Si yo derivo con respecto a beta, ¿ya? Esto se va a... Esto me queda beta en realidad, ¿cierto? Porque el cuadrado se va a ir con la raíz. Acá acuérdense que yo iba a tener la suma de los beta i al cuadrado, ¿ya? Derivo eso, me queda la suma, 2, la suma de los beta i, ¿ya? Se multiplican por el medio. Entonces, aquí me queda beta. Cuando derivo, esto se va a 1, por lo tanto, una de las componentes de esta sumatoria va a ser la suma de los AI y IXI, ¿ya? Y todos los otros, dado que no tienen beta, se van a ir a 0. Por lo tanto, como este es negativo, pasa por el otro lado y me queda que beta es igual a la suma de los AI y IXI, ¿ya? Entonces, si yo derivo con respecto a beta, me sale esto. Ok, ahora, si yo derivo con respecto a beta 0, que es esto de acá, ¿ya? De a de beta 0, ¿ya? ¿Qué es lo que sale? Bueno, esto de acá se va, ¿ya? Un medio no 9 beta al cuadrado. Estos, los que multiplican a xy se van, ¿ya? Y me va a quedar alfa i y i, ¿ya? Y, y esto va a ser igual a 1, ¿ya? Y por este lado va a quedar igual a 0. Por lo tanto, me va a quedar que la derivada con respecto a beta 0 es la suma de los alfa i tiene que ser igual a 0, ¿ya? Porque esto va a ser igual a 1, por lo tanto, el producto de estos con esto se va a mantener, esto se va a 0 y este término se va a 0. ¿Ok? Matías pregunta por qué se va la traspuesta de xy, porque xy no tiene, al derivar no tiene un término con respecto a beta 0, perdón. ¿Ya? XY siempre está multiplicando beta. ¿Ya? Pero, a ver, perdón. A ver, Lucas indica estoy derivando por beta 0. Ok, a la izquierda derivé por beta. ¿Ya? La derivada parcial y por eso me queda esta expresión de acá. A la derecha estoy derivando con respecto a beta 0. ¿Ya? Y por lo tanto, este término de acá se va a 0. Por lo tanto, no voy a tener nada con xy. ¿Ya? Este 1 acá también se va. Por lo tanto, lo único que va a quedar es alfa i y i por 1. ¿Ya? Por lo tanto, va a quedar así. ¿Ya? Víctor, claro, indica xy es un número.
pero puede ser un vector también. Acuérdense que acá nos hemos mantenido en notación multivectorial a propósito. ¿Ya? Así que, y un escalar, siendo súper estricto, sí se puede transponer, ¿ya? Porque un escalar en realidad es un vector de 1 por 1. Ya no hay problema. ¿Ok? De hecho, es bueno mantener esa noción general. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces tenemos esas dos derivadas. Ok, vamos a ahorrarnos por el momento la derivada con respecto a alfa i. No las vamos a necesitar todavía. ¿Ok? Entonces, lo que hago yo es tomar estas dos derivadas y meterlas de vuelta en LP, ¿ya? En el lagrangiano. ¿Ok? Sustituyo y me queda esta muy linda e inentendible expresión que tengo abajo. ¿Ya? Pero no es tan inentendible, ¿ya? De hecho es bien interesante, pero veamos cómo sale, ¿ya? Si yo meto este beta, fíjense acá, esto es súper interesante, está diciendo que, olvidémonos un poquito de beta 0, ¿ya? Yo estoy diciendo que el vector normal, que es lo central del SVM, puede ser completamente sustituido por la suma de los productos entre el multiplicador de Lagrange, de la restricción, la etiqueta del ejemplo de la restricción y el vector, ¿ya? Del ejemplo en que se está basando la restricción. ¿Ok? Entonces esto nos está diciendo que la solución beta, acuérdense que beta finalmente es la solución, todavía no tenemos el valor exacto, es una combinación lineal de los ejemplos. ¿Ya? Fíjense lo interesante que es eso. La solución es una combinación lineal de los ejemplos. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale esto acá abajo? Bueno, al poner esto acá, ¿ya? Fíjense que me va a quedar un medio de una... A ver, esto, la norma de beta, ¿ya? Norma de beta al cuadrado. Recordemos que es igual a beta traspuesto beta, ¿cierto? Y como es eso, yo voy a tener un beta que va a ser esto y otro beta que va a ser eso mismo, perdón, va a ser eso mismo, pero con un j en la sumatoria. A j y j, xj, ¿cierto? Porque son dos sumatorias que tienen que ir independientemente. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a tener un medio de, fíjense, esta expresión de acá, porque ahí tengo a i y i, xi, ya aquí puedo ocupar j o ocupar un k acá, pero es lo mismo, y acá tengo a k y k, xk, ¿ya? Entonces, un medio de esta expresión sale de meter el beta, en realidad sustituir esta expresión de beta acá, ¿ya? Si metemos este beta de vuelta al lado derecho, a esta expresión de acá, si lo hago ahí, ¿ya? Fíjense que tengo a i y i, xi. Acá voy a tener la suma de a j o a k y k, xk, ¿ya? Y eso tengo un menos 1 por esta misma expresión. Por lo tanto, antes tenías un medio, menos 1 de esa expresión me queda menos un medio. ¿Ya? De ahí sale este menos un medio de este corcho medio raro. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale el resto? Bueno, resulta que fíjense, yo tengo acá la suma de los alfa i. Cuando me toca multiplicarlo con los 1, tengo la suma, la menos suma de los alfa i, multiplicado por menos 1, me queda la suma de los alfa i. ¿Ya? O sea, de ahí sale este término de acá. Y finalmente, lo que yo tengo de los alfa i y i multiplicados por beta 0, yo termino factorizando eso por beta 0 y me queda esta expresión, suma de alfa i por ii, y yo sé que es 0. Por lo tanto, en esta expresión no tenemos nada relacionado con beta 0. Ya se va. ¿Ya? Por lo tanto, terminamos con esta expresión. Yo sé que la explicación puede ser media larga y hand wavy, como que estoy moviendo las manos nomás, pero hágase el ejercicio de repetirlo. No es para, asusta por el largo de la expresión, pero no es para nada complicado. Entonces yo termino con esta expresión sujeto a los alfa i mayor o igual a 0, una restricción de entrada del KKT y de Lagrange, los multiplicadores tienen que ser mayor o igual a 0, y con esta otra expresión que yo tengo que cumplir, que es esta de acá.
¿Ok? ¿Ya? Esto se conoce como el problema dual o la expresión dual, que en realidad lo vamos a ver en la siguiente. ¿Ya? El dual del problema se llama el primal o el primal, en realidad la versión original, esta que habíamos visto con los beta. El dual, ¿ya? Que corresponde a la versión en que yo incluí los multiplicadores de Lagrange, etcétera, ¿ya? Es la maximización de esta expresión, ¿ya? Porque yo quiero, cuando trabajo con Laplaciano, yo quiero maximizar el valor de los multiplicadores, ¿ya? Esa es la idea. Es el máximo de esta expresión sujeto a las restricciones que habíamos visto antes, ¿ya? Y esto se conoce como el dual, ¿ya? Vamos a solucionar o tratar de solucionar el problema en el dual y no en la versión primal. ¿Ok? Ya, hasta acá, más allá de que haya materia que muchos de ustedes no conozcan, los que no han tomado optimización en particular. ¿Ya? ¿Está claro lo que hice? ¿Ya? ¿Hay algún paso que no les haya quedado claro el por qué se hizo? ¿Nada? ¿Todos claros? Ya, excelente. Entonces, el max de ahora, ya, perdón, es así. Ya los multiplicadores de Lagrange, yo paso de la versión primal a unas funciones que yo tengo que maximizar en base a los multiplicadores. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado porque en la versión original yo quería minimizar con respecto a beta. Si yo hubiera tenido beta acá, hubiera tenido que minimizar con respecto a beta y maximizar con respecto a alfa. ¿Ya? Hubiera sido un problema del tipo min-max, que son complejos. ¿Ya? Pero en este caso, dado que no hay ni un beta, logramos eliminarlo, ya es una de las gracias de esta expresión, solo tengo que maximizar con respecto a alfa, que así es como es entre comillas, la regla del dual de este problema. ¿Ok? No es como que yo, o sea, yo me lo saqué bajo la manga, pero porque está definido de esa manera. ¿Ok? Ya, ¿alguna otra duda? Nada, ya, continuemos. Entonces, yo nuevamente voy a sacar el KKT de bajo la manga, el Karush-Kuhn-Tucker, ¿ya? Y hay una restricción de optimalidad que tiene que cumplir cualquier problema en KKT, ¿ya? Para que el resultado efectivamente sea óptimo, que es la siguiente, que es el producto entre el multiplicador y la restricción, ya recuerden que esta era mi restricción, entre cada multiplicador y la restricción tiene que ser igual a 0 para todo i. ¿Ya? Esa es una de las restricciones de optimalidad del KKT. Una solución tiene que ser óptima, o sea, para ser óptima tiene que cumplir esto. ¿Ok? Eh, ¿Esa restricción sale del primal? No, la restricción del primal, recuerda que de partida del primal no tenemos los alfa i, ¿ya? Y era esto menor o igual a 1. Ya yo corrí esto para acá y había una desigualdad, no una igualdad. ¿Ya? Esto sale explícitamente de las condiciones de optimalidad del KKT. ¿Ya? Recuerda, este es el multiplicador y esta de acá es la restricción cuando ya habíamos pasado todo hacia un lado de la inecuación. ¿Ya? Esto es lo mismo que, voy a retroceder, esto es lo mismo que esto que tenemos acá. ¿Ya? Esta expresión I, X y traspuesto beta, bla, bla, bla. ¿Ok? Ya. O sea, en estricto rigor sí, sale del primal, pero no es la misma restricción, porque acá yo estoy diciendo que eso tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué podemos decir de esta restricción? ¿Ya? ¿Tiene algo interesante esta restricción de acá? ¿Alguien se le ocurre? Con el solo hecho de verla sin analizarla mayormente. Fíjense, ya es el producto de dos factores tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Es ortogonal, ok, es una manera muy interesante de verlo.
¿ya? Pero me voy a centrar en lo que dice Víctor. Alguno de los dos tiene que ser 0, ¿ya? ¿Qué significa eso? Veamos lo que tenemos acá. Si alfa i, ¿ya?, es mayor a 0, ¿ya? No puede ser menor a 0, por que los multiplicadores tienen que ser positivos, significa que xi traspuesta beta más beta 0 tiene que ser igual a 1, porque esta expresión de acá, ¿ya?, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Lo voy a marcar mejor. Esto de acá tiene que ser igual a 0 en este punto de acá, ¿ya? Por lo tanto, eso significa que xi traspuesto beta más beta 0 tiene que ser igual a 1, ¿ya? Y si eso es igual a 1, eso indica que el punto, el xi, está sobre el margen, sobre el límite del margen, ¿cierto? ¿Ven todos eso? Que si esta parte es igual a 0, es igual a que esto sea igual a 1, ¿ya? O sea, esto igual a 1 menos 1 da 0, ¿ya? Y eso implica que el punto xi queda justo sobre el margen. Acuérdense que cuando movimos la formulación del problema, en vez de que sea mayor o igual a m, terminó en mayor o igual a 1. Por lo tanto, esa distancia definida acá con respecto a beta igual a 1 es el margen, ¿ya? Y si eso me da justo 1, significa que el punto está sobre el margen, ¿ya? Víctor hace un comentario que dice, o sea, esa restricción se activa solo en los ejemplos difíciles. Tal cual, ese es el punto, ¿ya? Si un ejemplo es difícil, está en el margen. Acuérdense que tenemos, es un problema linealmente separable. A continuación vamos a ver el caso más complejo, ¿ya? Por lo tanto, si alfa i es distinto de 0, en particular mayor a 0, la restricción del punto asociado tiene que estar activa. Y eso significa que está en el margen, ¿ya? Y eso es súper interesante. Y el segundo punto me dice que si alfa i es igual a 0, ¿ya? Ok, el i también puede ser igual a 0, pero ahí estaríamos en este caso, ¿ya? Y no tiene mucho sentido una restricción activa con un alfa i, em, ¿cómo se llama esto no activo? Aquí está diciendo que si alfa i es 0, ¿ya? ¿Ya? Esto va a ser mayor o igual a 1, ¿ya? Y si este es mayor o igual a 1, el punto queda fuera del margen, ¿cierto? Porque la distancia era mayor a 1, tanto para el lado positivo como el negativo. Entonces, como dice Lucas, uno puede dejar de lado las demás restricciones, ¿ya? Y solo encargarse de las que se activan. Exacto, y eso se va a dar solo. Esta restricción nos está diciendo que los elementos que van a participar en la solución van a ser solo aquellos que tienen los alfa i distintos de 0. ¿Cierto? Veámoslo un poco más claro en la siguiente diapo, ¿ya? ¿Recuerdan esta restricción de acá? ¿Ya? ¿Se acuerdan de dónde sale? Esta expresión salía de derivar el dual con respecto a beta, ¿ya? Y de nuevo me está diciendo que beta es una combinación lineal de las soluciones, ¿ya? ¿Qué sé yo ahora después del análisis del dual? Que esa es la gran riqueza de por qué analizar el dual. Yo sé que esto va a ser igual a 0 para aquellos puntos que estén lejos del margen, ¿ya? Que estén para allá. O sea, estos de acá y estos tipos de acá, ¿ya? Para esos tipos va a ser alfa i igual a 0. ¿Por qué? Porque lo vimos recién. Vimos por la condición de optimalidad del KKT, ¿ya? Pero para este flaco que está acá, este de acá y este de acá, como están sobre el margen, tienen este valor de restricción igual a 1, o sea, esto es 1 menos 1, 0, ¿ya? Esos van a tener alfa i distinto de 0. Por lo tanto, van a ser los únicos que van a formar la solución. Por lo tanto, como conclusión del SVM binario para un caso linealmente separable, la solución es una combinación lineal de los vectores de soporte, ¿ya? O de los ejemplos difíciles.
¿Ok? O sea, esto que conversamos al principio de la clase pasada, ya que era una intuición, que mira, justo va a depender de solo eso, después de hacerlo analíticamente, ya con todas las de la ley, vemos que se cumple. ¿Ya? Y eso, para mí al menos, es súper lindo, ver cómo eh, la intuición se ve reflejada analíticamente en una expresión estricta, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ya. ¿Alguna duda hasta acá? De las que en realidad se pueden responder y no es necesario revisar todo álgebra lineal u optimización convexa para verlo. ¿No hay más dudas? Ya, perfecto. Tenemos media hora para el resto, que yo creo que alcanza súper bien, porque esta es la parte más densa y lo que ven después en realidad lo pueden aceptar más fácilmente. ¿Ok? Entonces, vamos ahora al caso no linealmente separable. Un caso un poco más complicado, pero que la formulación va a terminar siendo igual. ¿Ya? Entonces, partamos con el caso linealmente separable. Es igual, esta es la misma diapo que teníamos antes, pero agreguémosle algunos puntos que están en el lado incorrecto de la superficie de decisión. ¿Ya? En particular, este rojo que está acá, y este verde que está acá. Fíjense que están en el lado incorrecto. ¿Ya? Pero aparte tenemos otros tipos, ¿ya? Tenemos este verde de acá, voy a marcarlo mejor. Tenemos este verde de acá, este rojo y este rojo, que son ejemplos que no están mal clasificados, pero que están dentro del margen, ¿ya? Por lo tanto, a esos yo los puedo considerar como ejemplos difíciles, ¿ya? Y lo que voy a buscar yo es minimizar, o sea, maximizar el margen, minimizando la cantidad de ejemplos difíciles que están dentro del margen. ¿Ok? Pero yo no voy a poder hacerlo perfecto. ¿Ya? Este caso es linealmente separable. ¿Ya? No es linealmente separable, perdón. Por lo tanto, no voy a poder hacerlo. Por eso necesito esto. ¿Ya? Víctor pregunta si no tuviéramos Z3, que es chi en realidad. Si no tuviéramos chi 3, esto podría ser, no, porque tenemos chi 5. Ya, chi 5 que está acá. ¿Ya? Entonces no podemos hacerlo. Esto es un caso no linealmente separable. ¿Ya? No se puede hacer. ¿Ok? Ya, Matías pregunta, pero ¿cómo llego a ese margen si por definición no puede haber puntos ahí? Súper buena pregunta, eso se va a dar en la optimización. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, mira, perdón, tú vas a poder definir el margen, pero te voy a dar un relajo, ¿ya? De algunos puntos que te voy a dejar que estén en el lado incorrecto del margen o metidos dentro del margen. ¿Ya? Entonces la optimización va a jugar con esas dos cosas. ¿Ok? Y ahí va a poder salir. No es necesario que los definamos o los ubiquemos a priori. ¿Ok? Entonces, fíjense acá que yo tengo marcado esta línea y esto de acá. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que esta distancia, ¿ya? En que yo me estoy pasando de, acuérdense, este punto debe estar a este lado del margen, pero está para allá, ¿ya? Esa distancia en largo, ¿ya? Que es un número, es un escalar, no es un vector, va a ser igual a este chi estrella i, ¿ya? Y yo voy a definir uno para cada ejemplo i, porque yo a priori no sé cuáles son, ¿ok? Ya. Y yo luego voy a sacar otro truquito más o menos debajo de la manga, ya, pseudo debajo de la manga, y voy a decir que eso va a ser igual a m, ya, por, aquí puedo estar equivocado, ya, m, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. No, de hecho, perdón, voy a sacar esto porque prefiero explicar otra cosa antes, ¿ya? Entonces tengo
Eso ahí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de cumplir ahora? Ya con mis restricciones. ¿Ya? Voy a tener mi restricción, le voy a poner g de x. ¿Ya? Esa va a tener que ser mayor o igual que, ¿qué cosa? ¿Ya? Antes era mayor o igual al margen, ¿cierto? Ahora va a ser ¿qué? Mayor o igual a qué cosa. Al margen y hay otra cosa más. Esto es un g de i, ¿ya? Va a ser igual a el margen menos el chi de i, ¿ya? El chi asterisco, chi estrella, perdón. Chi estrella de i, ¿ya? Estoy diciendo, mira, esto va a ser mayor al margen, pero te voy a dar esta holgura, ¿ya? Este slackness que se llama, estas se llaman slack variables en inglés, ¿ya? Te voy a dar esta holgura para que tú puedas equivocarte, ¿ya? ¿Y en cuánto te vas a equivocar? En menos chi i, chi estrella i, perdón, ¿ya? ¿Y cuánto es chi estrella i? Es la distancia entre el margen correspondiente, ¿ya? Y el lugar donde está el punto. Entonces, antes el tipo tenía que estar acá. Ahora que yo le estoy restando este chi asterisco, chi estrella, perdón, lo puedo dejar acá. Ok. ¿Están todos claros entonces con esta expresión? ¿Alguien que tenga alguna, se oponga de alguna manera? ¿Nada? Ya. Ah, Sara, cuéntame. Dime, ¿cuál es la duda? Que no me quedó muy claro como el chi es como la holgura. El chi estrella es la holgura. En el fondo estoy diciendo, mira, tú antes tenías que tener una distancia m, ¿ya? Y ahora esa distancia m le voy a restar la holgura. Por lo tanto, estos chi i, que es lo que estoy escribiendo ahora, tienen que ser siempre mayores o iguales a cero, ¿ya? Si es igual a cero, no necesito darle holgura, porque estoy por el lado correcto del margen, ¿ya? Si, Ya, o sea, yo creo que se aclara un poco la duda poniendo esto que el chi i sea mayor o igual a cero. No puede pasar para el otro lado del margen. sí, me queda claro eso, pero mi otra duda es como, ¿por qué permitimos que haya holgura? Ah, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no permito las holguras, dado que yo antes tenía restricciones estrictas, o sea, antes lo voy a hacer acá a la izquierda, yo tenía que el g de x tenía que ser mayor o igual a m, ¿ya? No voy a tener una solución factible, porque ahora voy a tener puntos que no van a estar más de una distancia m del margen. De hecho, no voy a poder construirlos porque no voy a poder clasificar correctamente. ¿Ya? Entonces, como no puedo hacer eso, necesito incluir esta holgura, porque el problema anterior, si yo trato de optimizar con la expresión anterior, en este caso, no me va a encontrar solución al solver, me va a decir solución infactible, ¿ya? Porque no va a haber ninguna solución beta, beta cero que satisfaga todas las restricciones. Porque por geometría uno puede ver que no se puede, da lo mismo donde yo tire el hiperplano, siempre voy a tener algún ejemplo mal clasificado que por lo tanto no me va a cumplir las restricciones. Ese es el motivo. Ya, muchas gracias, ahí me quedó claro. Bacán, qué bueno, verá. Lucas dice, ¿y el sol va agregando holguras de a poco? Fíjate que en realidad no, excede un poquitito, a mí me encantaría pasarlo, los algoritmos de optimización para resolver esto, excede un poco el curso por tiempo, pero acá en general se ocupa un algoritmo llamado SMO, ¿ya? Que no es necesario agregar las holguras de a poco, ¿ya? De hecho, si me apuran, uno puede ocupar descenso al gradiente en esto, en la versión primal, pero todavía nos queda un poquitito para ver cómo puede ocurrir eso, ¿ok? Ya. Entonces, yo acá me voy a sacar un truquito bajo la manga que es parecido al de la clase pasada de m igual a 1 partido por norma de beta, y voy a decir que chi estrella i va a ser igual a m por un chi estrella i. ¿Ya? Perdón, nada que ver. Sacándole la estrella. Ahí tiene sentido. Ya. ¿Ya? Yo estoy diciendo que chi sub i va a ser un
chi i multiplicado por m. O sea, chi i me va a medir en función de m el tamaño de la holgura. ¿Ok? Ya, o sea, es un simple cambio de variables al parecer inocuo, ¿ya? Pero que me va a servir mucho para que el problema ahora sea convexo, porque si yo mantengo los chi estrella, el problema no es convexo. Entonces, dado este arreglín, yo quedo con la siguiente expresión, ¿ya? La distancia, ¿ya?, del punto al margen, o sea, del punto al hiperplano, tiene que ser mayor o igual al margen multiplicado por 1 menos chi i, ¿ya? ¿Y de dónde sale ese 1 menos? Eso es igual a m menos m chi i, ¿ya? Y eso es lo mismo que m menos chi estrella. ¿Ya? Entonces, netamente un cambio de variable, ¿ya?, que tiene cierto nivel de entendimiento. O sea, el chi i es ahora un factor que mide en m tu holgura, ¿ya? Pero que me ayuda a que esto sea mucho más fácil de optimizar, porque yo acá, de nuevo, puedo decir tal cual como lo tengo arriba. De hecho, es esto de acá, ¿ya? Por lo tanto, se termina yendo esto y acá me queda un 1. ¿Ya? Y terminamos con este problema de acá. Ya aquí yo le puedo poner esto acá para que no se compliquen. ¿Ya? Mínimo de un medio norma de beta al cuadrado. ¿Ya? Al tiro contesto la duda de Sara. Sujeto a la restricción mayor o igual a 1 menos chi i para todo i. ¿Ya? Los chi i tienen que ser mayores o iguales a 0. Ya esa es una restricción que impusimos al principio. Y luego la suma de los chi i tiene que ser menor o igual a una constante. ¿Ya? ¿De dónde saqué eso? Ya lo vamos a ver. Quiero contestar las dudas primero. Sara, mira, acá yo solamente por hacer más fácil el problema dije que iba a cambiar los chi estrella por m chi, ¿ya? Que es lo mismo, solo que ahora yo estoy midiendo esta holgura en función de m. Ya es m por un factor. ¿Ok? Y eso me trae que yo pueda poner el problema de esta manera y simplificar los beta una vez que hago el supuesto de que m es igual a 1 partido por la norma de beta. ¿Ok? Es netamente por eso. Si yo no hiciera eso, ¿ya? Me quedaría un problema no convexo más complejo de solucionar. ¿Ya? XY es la distancia al margen, pregunta Lucas. No, pues XY es el punto. ¿Ya? La distancia al margen es esto que tenemos acá. ¿Ya? Y la holgura con respecto al margen es el chi i, o el chi asterisco, estrella i. Ah, ya, el chi, sí, perdón, Lucas. Sí, el chi es con respecto es la distancia al margen, pero la distancia incorrecta. ¿Ya? No la distancia correcta, es la distancia que queremos minimizar. ¿Ok? Entonces, volviendo a esto, perfecto, Diego hace la pregunta clave, ¿por qué los chi no están en la función objetivo? Ya, por el momento están en las restricciones. ¿Ya? Yo estoy diciendo que la suma de los chi tiene que ser menor a una constante. ¿Por qué de esa manera? Porque eso es lo mismo que decir que cada uno de los chi sea menor o igual a una constante. Acá yo digo que la suma tiene que ser menor o igual a una constante. ¿Ya? De esa manera estoy restringiendo de alguna manera, ¿ya?, la cantidad de ejemplos que van a violar esta restricción. ¿Ya? Pero, en general, uno trata de expresarlo de esta otra manera. ¿Ya? Yo estoy diciendo esto es igual que antes, pero yo agrego la suma de los chi i en la función objetivo. Ya fíjense que acá solo me quedo con esta restricción y esta restricción de acá, ya, que son la de arriba y esta, ya. Y yo al agregar esto, estoy haciendo un trade-off entre este término y este término de acá.
¿ya? Que van a estar regulados por esta constante C, ¿ya? ¿Qué me está diciendo este término? Veamos el término de la derecha, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuánto van a pasarse los puntos del margen para el lado incorrecto? ¿Ya? Y fíjense que yo quiero minimizarlo, ¿ya? Por lo tanto, si yo minimizo esto, este término de acá, voy a obtener la menor cantidad posible de puntos, ¿ya? O sea, la menor distancia sumada posible de puntos violando el margen, ¿ok? Ya. Por lo tanto, esto de cierta manera tiene que ver con los datos. Ya. Esto de acá a la izquierda, ¿con qué tiene que ver? Este término, un medio norma de beta al cuadrado. Si yo minimizo eso, ¿qué es lo que estoy buscando? Ya, Pablo, ya, Diego, que yo supongo que Pablo está tratando de decir lo mismo. El mayor margen, exacto. Ya, entonces acá estoy buscando maximizar el margen. ¿Ya? Por lo tanto, tengo una expresión donde yo por un lado tengo una fuerza que me dice aumenta el margen lo más posible, y por el otro tengo una expresión que me dice, oye, mira, adecúate a los datos lo más posible. ¿Ya? Porque si yo minimizo esta distancia al margen, significa que estoy dando un margen más pequeño. ¿Ya? En el caso extremo, mi margen es 0, ¿ya? Y si es 0, eso significa que cualquier punto que esté bien clasificado está cumpliendo que la distancia es mayor que m. ¿Ok? Por lo tanto, acá tengo dos fuerzas que se oponen. Una fuerza que está apuntando ¿a qué está apuntando el margen? Si yo tengo el margen lo más grande posible, ¿a qué estoy apuntando? ¿A qué poder, ¿ya? Del algoritmo? ¿O qué estoy tratando de disminuir? Ya, sí, ok, el módulo E, pero un poco más alto nivel en el sentido de como idea, ¿ya? Acuérdense, qué es lo que estamos tratando de lograr al maximizar el margen? ¿Qué es lo que estábamos buscando con eso? ¿Ya? Estamos buscando que, o tratando de asegurar de alguna manera, el menor overfitting posible, la mayor generalización posible. Porque no íbamos a tener estos puntitos entre medio. Mi superficie de decisión iba a estar alejando lo más posible las cosas. Por lo tanto, esto tiene que ver con el overfitting o también tiene que ver con la generalización. ¿Ya? Con el bias, exactamente. ¿Ya? Ahora, es el inductive bias por un lado y también el otro bias, ¿ya? Porque si yo no me estoy, pero en realidad, a ver, el otro bias tiene más que ver con el tema de los datos, ¿ya? Entonces yo acá tengo una fuerza que me dice, no te sobreentrenes, y acá tengo otra fuerza que me dice, sobreentrénate, ¿ya? Apréndete los datos de memoria. Y por otro lado yo estoy diciendo, no te aprendas los datos de memoria, ¿ya? Y esta expresión en base a esta constante C me va a permitir regular cuánto me estoy sobreentrenando o no, ¿ya? Y esa constante C se conoce en general como la constante de regularización, ¿ya? O de regulación en algunos textos, ¿ok? Entonces, ¿cuál de estas dos soluciones tiene el valor de C más grande? Fíjense, la de la izquierda, ¿dónde me quedó el mouse acá? La de la izquierda tiene un margen más pequeño que la de la derecha.
¿ya? Entonces, si yo tengo un margen más pequeño, ¿significa que le estoy haciendo más caso a quién? ¿A los datos o a un medio norma de beta al cuadrado? ¿Ya? A los datos, ¿ya? Por lo tanto, si yo le hago más caso a los datos, tienen razón, la constante C, que es la que va multiplicando a los datos, esta, significa que le está dando más peso a esto que a esto, ¿ya? Y de hecho, en este caso mi constante C vale 1000 y en este caso mi constante C vale 0.01. ¿Ya? Acuérdense, la C en este caso es la que le da más fuerza a los datos, ¿ya? Y mis datos me indican, oye, adecúate lo más posible a los datos y eso implica un margen más pequeño, ¿ya? Por lo tanto, fíjense acá gráficamente que si yo tengo un C1000, mi margen queda bien pequeñito, ¿ya? Y si tengo un C igual a 0.01, mi margen queda mucho más grande, ¿ya? Ahora, no estoy diciendo a priori que uno sea mejor o peor que el otro, ya va a depender del caso. Pero fíjense cómo va cambiando el margen, la superficie con respecto a este C, ¿ya? Ahora, siguiente pregunta, ¿cómo puedo estimar este valor de C, el valor óptimo? Ah, ya, buena pregunta. Esto me lo voy a saltar para el final, pero da lo mismo. La línea morada, ¿ya? Es una línea que se conoce como la frontera de valles, ¿ya? Em, y es la superficie de decisión que entrega la mejor clasificación posible, asumiendo que existe un error irreducible en los datos, ¿ya? En otras palabras, es un oráculo, ¿ya? Es el mejor clasificador que uno puede construir. No hay otro mejor, ¿ya? En el set de entrenamiento, no estoy hablando de la generalización, ¿ya? Pero asumiendo que existe un error que no puedo sacar, ¿ya? Entonces, fíjese, hay puntos que acá no puedo clasificar de ninguna manera. ¿Okay? Es como el máximo overfitting, no necesariamente el máximo overfitting, no es exactamente eso, ¿ya? Finalmente, el error de Bayes, que es el error en que incurre esta superficie, es igual al error irreducible, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, claro, es overfitting porque trataste de clasificar todas de la mejor manera posible, ¿ya? Pero no es el máximo overfitting, ¿ya? Yo diría que es como el mínimo overfitting tal que minimiza los errores. Es un min-max, ¿ok? Ya. Entonces, sigamos con la pregunta. ¿Cómo puedo estimar el valor óptimo de C? ¿Al ojo? No. No es al ojo, ¿ya? Por ahí alguien, Sara, había dicho probando. Exacto, probando, pero ¿cómo voy a probar? ¿Ya? Voy a ocupar algo, búsqueda binaria, ok, yo voy a decir validación cruzada, pero podríamos tomarlo como un análogo, ¿ya? Yo voy a hacer validación cruzada. ¿Qué significa eso? Que voy a ir tomando distintos subconjuntos de puntos, ¿ya? Voy a evaluar un valor de C, ya voy a ver qué tal le va y finalmente me voy a quedar con el valor de C de todas las pruebas, el que mejor poder de generalización me entrega, ¿ya? La validación cruzada, no, creo que se lo expliqué, pero si no, dado un conjunto con tamaño n, ya yo defino una cantidad k de subconjuntos y hago k iteraciones distintas, donde en cada una de las k iteraciones yo entreno el modelo con k menos un conjunto y testeo con uno de esos k. Y voy cambiando ese conjunto para cada una de las k iteraciones. ¿Ok? Por lo tanto, de esa manera obtengo el mejor valor con un nivel de generalización razonablemente alto. Víctor indica gradient descent. Podría ser, pero el problema de eso es que te queda un problema extremadamente complicado. Ahora, si yo mantengo fijo todos los otros pesos,
¿ya? Yo podría hacer eso el gradient descent, pero el problema que tiene es que se va sobreentrenando, ¿ya? Porque vas a buscar el óptimo para ese conjunto de datos completo, y lo que tú estás buscando es un óptimo de generalización, ¿ok? Ya, Josefina pregunta, ¿cómo sé que elegí el mejor valor de C? Uno nunca sabe a ciencia cierta cuál es el mejor valor de C, ¿ya? Pero un muy buen approach es hacer la validación cruzada, ¿ya? Y quedarse con el C que te entrega el mejor rendimiento de validación, ¿ya? Eso es una manera clásica que se hace y funciona bastante bien, ¿ya? Pero es importante que sea con el error de validación, ¿ya? Porque si no es con el error de validación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Obviamente yo voy a estar buscando aquel que se adecue a los datos, ¿ya? Voy a tener el C lo más grande posible, ¿ya? Pero no es eso lo que queremos medir el set de validación, no en el set o el set de test, no en el set de entrenamiento, ¿ok? Ya, más dudas, tenemos todavía 5 minutos para dudas de esto, que esto es la última parte de esta clase. Y el martes vamos a terminar con lo que nos queda de CVM, que también es medio volado, eh, no sé, pero tiene menos optimización en el fondo. ¿Alguna duda más? Víctor pregunta, ¿tendremos tiempo para ver implementaciones? Ya, es una muy buena pregunta. En general, dado que lo que hay que resolver, el problema del SVM, en general uno ocupa solvers, dado la cantidad de datos. En este curso no vemos la implementación del solver en sí, ¿ya? Y por lo tanto no tenemos tiempo explícito en la clase, pero sí a mí siempre me gusta poner, y les voy a poner como ya sea como mini tarea. Ya no había querido poner mini tarea desde el jueves anterior, porque yo sé que están con la tarea, ¿ya? Y antes estaban con la otra tarea. Pero voy a poner mini tarea y seguramente algún quiz o algo por el estilo con respecto a cómo podríamos implementar esto y resolverlo, por ejemplo, con descenso de gradiente. Ya, eso lo voy a poner, seguramente lo voy a poner el siguiente martes, ¿ok? No hoy día. Una vez que ya tengamos esta materia lista, ¿ok? Pero no, lamentablemente no da el tiempo como para ver la parte optimización de esto, que sería súper choro, a mí me encantaría, pero la forma que tiene el curso lamentablemente no está. Y el otro problema es que este curso no pide optimización como prerequisito, ¿ya? Entonces tampoco puedo pasar como la base de optimización para ver eso, ¿ok? Más dudas. ¿De dónde, José Antonio pregunta, dónde nos recomienda estudiar esto? Sin lugar a dudas del libro The Elements of Statistical Learning de Friedman, Tibchirani y Hastie, ya de Trevor Hastie. Yo saco mucho de las fórmulas y de las figuras de ahí, ¿ya? Es súper completo, es súper claro. Yo de verdad lo recomiendo. De hecho, las clases yo las basé en eso. En general, yo te diría que la mayoría de los libros decentes de Machine Learning, el de Tom Mitchell también, si no me equivoco, tiene o cubre bastante bien esto. En general, los libros lo cubren bien, ¿ya? Em, Cuando uno de repente ve tutoriales de los CDM online, eh, no ven la parte teórica tan en profundidad. Lógicamente hay algunos que sí, pero algunos que no. Entonces a mí me gusta en realidad motivar a que lo lean del libro, ¿ya? Y el libro tiene esta materia en dos partes. En una parte habla del hiperplano óptimo de separación, ¿ya? Y ahí es donde se ve el SVM fácil, sencillo, que vimos al principio de la clase pasada.
y luego en la materia de SVM se ve el Soft Margin SVM, que es el que vimos hoy día, que yo tengo estos slacks, estos chi que me permiten violar la restricción. Eso se ve más adelante junto con lo que vamos a ver la próxima clase, que con lo que vemos la próxima clase terminamos la materia del SVM en sí. Esto es un SVM, ¿ya? Todas las cosas que hemos visto hasta el momento son como versiones reducidas del SVM completo. ¿Okay? Así que yo les recomiendo sinceramente ese libro. Es muy, muy bueno, muy claro. Y lo mejor de todo que es gratuito. Ya está gratuito en internet, gratuito de verdad, ya con toda confianza. Se llama The Elements of Statistical Learning, los elementos del aprendizaje estadístico, de Hasty, Tibchirani y Friedman. No recuerdo el orden, creo que primero va Friedman en el libro. ¿Ya? Lo pueden encontrar fácil y si no lo encuentran me avisan y yo les mando el link a donde está o les mando el libro, no sé cuánto pesa, pero está en excelente calidad, lo pueden ver. Y de verdad les recomiendo revisarlo porque esta no es una materia que creo yo baste escuchar al profesor y creer que uno entiende. Yo mismo, cada vez que la repaso para pasarla, ya cada vez que preparo la clase, leo de nuevo el libro y veo las intuiciones que sacaron, etcétera. ¿Ya? Es muy interesante. Ya, creo que esa, claro, es la web de Stanford. Sí, el link que pone Lucas creo que es el correcto. Cuidado que hay dos, hay uno que es más práctico, ¿ya? Que es más la implementación de las cosas, que no digo que no sea bueno, pero el que yo ocupo para la parte teórica es el The Elements of Statistical Learning. ¿Ok? Eso, ¿alguna consulta más? Porque ya estamos casi en la hora. Profe, yo tengo Dime. una consulta, que cuando hicimos las derivadas no me quedó claro cómo la reemplazó. O sea, después como que la reemplazaba. Sí, Esa eso parte es más atrás. Déjame ir sí es a... como bien atrás, en verdad. Sí, no te preocupes. Esto es acá, ¿cierto? Sí, ahí, Ya. exacto, como que me Mira, a quedé ver, perdida. el cálculo de la derivada es más o menos directo. Yo doy un poquitito la intuición. Si derivo con, ¿dónde está el mouse? Si derivo con respecto a beta, esto me queda en 1, por lo tanto me queda, esto se va a 0, este va a 0, me queda un término que es la suma de los AI y I, ¿ya? Perdón, esto no se va a 1, XI, y esto ya se transforma en esta expresión de acá, ¿ya? Solo que yo en vez de ocupar un I como índice, voy a ocupar un K, ¿ya? Por lo tanto me queda la sumatoria en I, la sumatoria en K de AI y I, XI, por AK y K, XK, ¿ya? Eso al sustituir. Si yo sustituyo el beta acá, me queda exactamente lo mismo, pero multiplicado por un medio. Por lo tanto, cuando yo sumo un medio de esa expresión menos uno de esa expresión, me queda acá el un medio de esa expresión. De ahí sale esa parte. ¿Ok? La siguiente parte, esta suma de los alfa i, sale cuando yo pongo esta expresión, no, perdón, si yo con esto, al sustituir esto de vuelta, ya, voy a tener este alfa i que vimos cuando se multiplicaba por esto, pero este alfa i también se va a multiplicar por este menos 1, ¿ya? Y menos con menos te da más, voy a obtener esta sumatoria de los alfa i, ¿ya? Y finalmente yo voy a tener un término que es sumatoria de alfa y i beta 0, ¿ya? Como beta 0 una constante, lo saco afuera de la sumatoria y me va a quedar beta 0 por la suma de los alfa i y i. Y dado que por la derivada con respecto a beta 0 me da que eso es 0, elimino el beta 0 de la expresión y termino con esta de acá. ¿Ya? La explicación que doy, de nuevo, es como super hand-wavy porque yo me dediqué a hacer la derivada y calcularlo. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es para entender súper bien esta parte, calculen la derivada. Ya, agarran esta expresión, calculen la derivada y después sustituyenla. Ya, al principio da miedo porque queda un corcho enorme, pero la mayoría de las cosas se simplifican fácilmente. La clave es introducir esto, la igualdad beta igual a la sumatoria, con otro índice acá, con un índice K o un índice J. Y ahí se aclaran las cosas. Yo creo que eso puede ayudar. Yo lo hice así, preparando esta clase, este semestre, el semestre anterior, etcétera. Y ahí es cuando me queda claro y quedo tranquilo para poder explicárselo.
¿ok? Y si no te sale, me avisáis y lo vamos discutiendo por mail, ¿ok? No, y me quedó mucho más claro. Ya, Gracias. bacán, de nada. Ya, bueno, eso, yo creo que estamos en la hora. Muchas gracias por la atención. Voy a subir esto lo antes posible para que lo puedan revisar y vamos a terminar en realidad. Yo pensé que íbamos a alcanzar el día, pero qué bueno que en el fondo esto lo discutimos con harta extensión. Vamos a terminar los SVM el martes cuando veamos el SVM no lineal, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Eso, que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.